Bienvenidos nuevamente a un programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. En este último periodo hemos tenido el agrado de ir culminando un programa que para nosotros era una meta. Una meta, ¿por qué? Porque es un nivel en que realmente se produce y se junta lo que es la investigación y la formación. Acabamos de terminar el programa de doctorado en estudios sociales, en el cual las tesis que se están defendiendo muestran rigurosidad científica, rigurosidad metodológica y muestran lo que tiene que mostrar una tesis doctoral, un aporte novedoso frente a una problemática de la sociedad, hallazgos que pueden servir, más allá de las discusiones académicas, que de hecho sirven, que pueden servir para incluso la toma de decisiones públicas en un país, en este caso Bolivia. Una de las tesis que se ha defendido hasta el momento tiene como punto de partida una pregunta que es absolutamente sugerente y que la retomo para iniciar este programa. ¿Pueden las artes, combinado con la educación formal, incidir en el desarrollo cognitivo de los niños? ¿Pueden las artes realmente provocar mayor inteligencia entre los niños que estamos educando para las futuras generaciones? Esta pregunta es la que ha guiado la tesis doctoral de Franklin Anaya Georges, que, vale hacer publicidad, ha tenido 100 ante un tribunal externo. Entonces, aprovechamos la llegada de Franklin y que nos está acompañando en esta ocasión para hablar justamente de los hallazgos de esta tesis, de los aportes, de las diferentes miradas que se pueden reproducir en esta tesis, de los debates que se abren a partir de esta tesis. Mil gracias por estar con nosotros, Franklin. Bienvenido a este nuevo espacio de cursos televisivos. Muchas gracias, Ale. Siempre es un gusto y un orgullo estar aquí en los ambientes del CES, conversando con colegas, profesores. Siempre nos trae cálidos y gratos recuerdos estar aquí. Es un gusto para nosotros. A ver, voy a empezar a partir de la pregunta que he lanzado hace un rato, y vamos a retomar un poco los objetivos de tu tesis. ¿Pueden las artes generar desarrollo cognitivo? ¿Cuál fue el objetivo concretamente de tu tesis? La pregunta es algo que ha estado presente en las discusiones de las ciencias que se acercan al tema, a la temática de la inteligencia, el desarrollo cognitivo y el campo educacional en las últimas 3 décadas sobre todo. Recuerdo bien que rescaté un artículo de una revista muy afamada en los Estados Unidos, se llama Facetas, que salió el año 94, donde una serie de intelectuales norteamericanos hablaban acerca de la posibilidad de dar respuesta a esta pregunta a través de un experimento que se estaba por dar en Israel, una escuela que iba a incorporar las artes a la educación formal, y nosotros en Cochabamba ya teníamos algo así funcionando desde hace 3 décadas a la fecha de ese artículo del año 94. Retomamos la pregunta y eso, por supuesto, ha sido embarcarnos en una ardua investigación de mucha profundidad durante 5 años, que ha requerido además una metodología muy rigurosa, pero que nos ha llevado a ensayar posibles respuestas a esta pregunta. Creo que hemos abordado la respuesta desde distintas perspectivas, porque hablar de las artes es hablar muy en general, pero además también nos ha llevado a preguntarnos qué es lo que ocurre con el desarrollo cognitivo del intelecto humano en el campo formal que tiene la sociedad y la cultura para ello, es decir, la educación. Y ello nos ha llevado a revisar desde 1825 a la fecha las políticas educativas que ha tenido el Estado boliviano. Y además, después de aquello, nos ha llevado a ver cómo los contextos educativos de la política formal enriquecidos, en este caso artes, y artes en específico, además aquí hemos trabajado con la música, la danza y el teatro, y cada una de ellas, como variables independientes, inciden en el desarrollo cognitivo humano. Y no hay que confundir, porque realmente es muy amplio el asunto, es decir, nosotros podemos decir que sí, es decir, lo aseveramos después de una investigación con las connotaciones que comentaba, sí desarrollan. Por supuesto, hay que subrayar muy bien cómo es el desarrollo de las artes y de cada una de ellas en ese desarrollo del ser humano. Ahora, yo creo que lo primero que hay que hacer es ubicar el contexto, porque tú dices, es una experiencia que ya teníamos antes que en Israel lo planteen hace mucho tiempo. Tal vez me gustaría que antes de entrar a ver
¿Qué quiere decir desarrollo cognitivo? Porque yo creo que mucha la gente que nos ve no tiene un poco claro a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo cognitivo, pero antes de hablar de este concepto de desarrollo cognitivo, inteligencia, etcétera, me gustaría que ubiques, contextualices tu investigación. Esta experiencia que existía antes que en Israel es el Instituto Laredo. Y a ver, cuéntanos un poco en qué consiste el Instituto Laredo, cómo es y qué es lo que busca exactamente. El Instituto Laredo es una experiencia educativa que se da en 1961 en Cochabamba, pero emerge no como una política del Estado, sino como una experiencia que después va a ser alternativa, como algo experimental en su momento, de un movimiento ciudadano, intelectuales que deciden concentrar a una cantidad de niños y ocupar su tiempo completamente durante el día, un proyecto educativo que iba a durar todo el día, es una locura, porque se iba a enriquecer en la misma cantidad de las horas académicas que se le prestan a la educación formal en la formación artística. ¿Cuáles son las vicisitudes que genera esta consecuencia en estas personas? Lo que sí sé es que no hay una motivación específicamente científica en el momento. Sí, por cierto, de naturaleza filosófica, de naturaleza axiológica. Este es un grupo de personas que están enfrentando la Bolivia que ha salido de la guerra del Chaco, del nacionalismo de los años 50, y que están pensando otro país y otra visión de la educación, porque tienen otra visión del ciudadano. Y empiezan a generar esto. Y poco a poco, en función de los resultados que ha ido dando, sí podemos ir rescatando a lo largo de su historia ciertos elementos que se van aproximando a visiones científicas, como es la que hemos querido dar en este caso, más allá de la enorme riqueza fenoménica que ha generado en los grupos sociales esta experiencia. Entonces sí, es una experiencia que ya tiene 6 décadas y que en aquel momento comienza experimentalmente y poco a poco se va desarrollando, va adquiriendo más sustancia y por supuesto tiene algo más que decir, porque aquí hay algo importante. En el momento en que un grupo de personas generan una experiencia educativa que no tiene que ver exactamente con lo que el Estado dice, tiene al Estado como socio, hasta cierto punto, pero al mismo tiempo interpela a la política estatal, interpela, ¿no? Ahora, es decir, un poco frente a esa revisión de políticas culturales que tú has hecho desde 1832, 25, hasta la actualidad, tú has visto ciertos vacíos, ciertas deficiencias que se traducen en el desarrollo cognitivo de los niños. El Laredo tiene la particularidad, y tal vez habría que aclarar para los televidentes, la particularidad de que se trata de una escuela que junta artes con formación integral, y que, como tú bien lo has dicho, pero yo creo que eso es motivo de otro espacio de entrevista, surge de la labor de la ciudadanía que tenía otra idea de lo que podría ser educación. O sea que además de la parte esta más formal de juntar artes y educación, sí había un proyecto político ciudadano distinto, pero eso lo voy a dejar para otra entrevista. Nos iremos a la parte más educación y artes. ¿Qué es? Y ahí ya empezamos a entrar a tu discusión teórica de tu tesis, ¿no? ¿Qué es lo que las artes relacionadas a la educación produce en el desarrollo cognitivo? Pero para responder esa pregunta, porque esa es la característica del Laredo, ¿qué es desarrollo cognitivo? ¿Cómo tú has abordado? Bueno, eso nos ha llevado a otra de las vertientes. Si bien hemos agotado la parte documental en ese factor histórico, a partir de eso del 94 se nos presenta el desafío de profundizar en el desarrollo teórico que tienen estas cosas, y eso nos lleva a conceptualizar de dos formas algo que es muy importante, que es la inteligencia humana. ¿Qué es la inteligencia humana? Antes te cortaré, has dicho 1994, tal vez habría que aclarar, estamos hablando de la reforma educativa de aquel artículo de la revista Facetas, que hablaba de la incorporación de las artes a la educación formal, que ya lo hacíamos en Cochabamba 3 décadas antes. Maravilla. Pero bien, ¿qué se dice acerca de eso y por qué lo llevan adelante? Aquí estábamos hablando de un grupo de intelectuales en la Universidad de Michigan y por supuesto ahí ya se hablaban de teorías que se aproximaban a especular algo de esa relación artes y desarrollo cognitivo. Y es más o menos en esa década que comienzan a haber ciertos programas que buscan sistematizar experiencias que hasta la fecha
aún todavía no agotan la explotación de la temática y hay mucha discusión aún, pero sin duda los resultados son muy positivos. Entonces, para empezar, hay que encontrarnos conceptualmente con los criterios. Es decir, inteligencia lo entendemos después de mucha polémica a lo largo de la civilización, o de la cultura occidental mejor, decimos que la inteligencia, bueno, es el potencial biológico que tenemos todos los organismos vivos para adaptarnos al medio ambiente. Pero en el caso del ser humano es más complejo, porque el ser humano es un ente cultural. Y como ente cultural, a través del lenguaje, genera una serie de signos, de semánticas y de semióticas que nos hacen relacionarnos, y que estos elementos hacen del desarrollo cognitivo, es decir, el despliegue del potencial de la inteligencia, que es el elemento natural, pero que además, a través de ese lenguaje, va modificando no solamente el organismo humano, sino todo el intelecto. El desarrollo cognitivo, entonces, es el despliegue del potencial de la inteligencia. Y ese desarrollo cognitivo en el ser humano se da en la cultura. Y en la cultura, todo puede ser susceptible para este desarrollo cognitivo, todo. Pero las sociedades organizadas tienen un espacio formal para esto, y esto lo aprovechamos porque nos permite justamente interpelar, hacernos preguntas, porque hablamos de la escuela. La escuela es el espacio formal al cual todos los seres humanos le debemos cierta parte de nuestro desarrollo cognitivo. Por eso es importante el análisis histórico, es decir, ¿qué es lo que quieres con la educación? Entonces hemos visto ahí que hay una educación que es, muy rápidamente, de la reproducción institucional, es ideológico-política, y que también va con lo tecnológico y económico. Es decir, necesitamos cierto tipo de profesionales, que las personas hagan cierto tipo de cosas para impulsar el motor productivo de una sociedad. Ahora bien, ¿cuánto de esa educación está enfocado en el individuo? Y aquí entra esto que es muy interesante. Las artes tienen una relación muy íntima entre lo que el individuo hace con otros individuos y lo que siente internamente, por lo cual, desde lo teórico, podemos ver que ya la inteligencia, observada como un conglomerado de determinadas potencialidades que van a interactuar entre sí, como por ejemplo partes, funciones lógico-verbales o lógico-matemáticas, como emocionales o de autoestima, de resiliencia, son fundamentales para el desarrollo de este individuo humano. Y este individuo no se desarrolla solo, es imposible, tiene que hacerlo entre otras personas. Para nuestro caso, las artes han sido gratamente verificables en el sentido de que generan un desarrollo amplio de las capacidades intelectuales de los individuos. Esto también tiene que tocarse con muchas pinzas, porque si quisiéramos irnos a los imperativos categóricos kantianos y tendríamos que decir, hace bien, los hace buenos, en el sentido socrático, no lo sé. Esa es otra cosa. Pero de que tiene una incidencia en la amplitud de este desarrollo que facilita e instrumentaliza el desarrollo de la inteligencia, de eso es lo que hemos demostrado con la investigación que hemos hecho. Ahora ahí hay una pregunta básica ya. El desarrollo cognitivo son las capacidades, el despliegue de las capacidades intelectuales para adaptarse a partir y el arte, tú dices, incide. Una pregunta antes de ver cómo incide y cómo has medido eso, ¿se puede medir el desarrollo cognitivo? Es decir, hay niños que tienen más desarrollo cognitivo que otros. Tú has utilizado ciertos instrumentos para eso. ¿Cuál es tu postura frente al tema? Pienso que debemos hablar de medir la inteligencia, Alejandra, aunque son dos caras de una moneda, pero lo digo porque el desarrollo cognitivo puede estar en función de ciertos contenidos y competencias que pueda tener un programa. Pero la inteligencia tiene que ser susceptible de aplicarse en cualquier situación, cualquier circunstancia. Es decir, tú hoy has aprendido una canción y con esas estructuras cognitivas, porque ha implicado un desarrollo cognitivo de tu inteligencia, el día de mañana puedes hacer 2 por 2 matemáticamente, porque tiene algo subyacente en la función matemática, lógico-matemático de la inteligencia. La inteligencia se mide desde hace muchos años. Yo pienso que hay que medir. No hay problema con medir, el problema está en qué vas a hacer con los datos que obtienes de una cierta medición. Hay instrumentos muy baremados, hay instrumentos que son muy sólidos y que incorporan muchos elementos. Todos tenemos cierta
pareciera ser, ¿no? Si vas a medir, ¿no? Uy, están midiendo, pero no. Los instrumentos de hoy en día incorporan tanto datos cualitativos en el proceso de la medición como cuantitativos que te permiten tener una cierta objetividad, bastante objetividad acerca de lo que estás midiendo. Que es algo que te permite tener una referencia sólida, la medición de la inteligencia. Entonces, hay una tradición muy larga de más de 100 años de los instrumentos, sigue habiendo una serie de discusiones y eso está muy bien, es muy saludable, pero no podemos negar el gran aporte que pueden darnos algunos instrumentos muy bien estandarizados, que también se han estandarizado en Bolivia y que considero siempre nos van a dar datos, pero depende siempre del investigador, ¿qué vas a hacer con aquello? Pero eso no es suficiente, me imagino que viene por ahí la pregunta que me haces. Pero antes de entrar a la parte ya más metodológica, bueno, hay instrumentos que has utilizado el BAIS por si acaso, pero has dicho una pregunta que me parece fundamental, o has dicho una cosa que me parece fundamental, ¿qué vas a hacer con esa medición? No solo cómo vas a medir, y ahí tal vez podrías aclarar qué es lo que has medido en términos de BAIS, por ejemplo, qué es lo que se mide para ver una inteligencia, pero ¿para qué vas a hacer eso? Y en este caso tú querías, frente al vacío de las políticas educativas, plantear una nueva forma de hacer política educativa. Pero empecemos, ¿qué vas a medir? ¿Qué es lo que miden estos instrumentos concretamente? Sí, yo he utilizado la escala BAIS de Bachelet, de David Bachelet, porque me parece que es la más completa y la más versátil. Su aplicación requiere de un entrenamiento muy especial que hemos hecho rigurosamente para poder aplicarla y evidentemente mide una serie de funciones que tienen que ver con la inteligencia formal. Yo he preferido utilizarlo así, porque para datos más cualitativos he utilizado otros instrumentos. El BAIS nos los puede dar también, pero yo me he enfocado más a trabajar en la parte formal de la inteligencia y con eso me refiero a funciones lógico-verbales, lógico-matemáticas y funciones de la inteligencia como la memoria, que a largo y a corto plazo, la atención y la concentración y resistencia a las distracciones, que el instrumento es muy sensible para darnos eso. Pero se trabaja con seres humanos, es decir, no trabajas con un robot. Entonces tienes que tener un proceso de aproximación y de abordaje con el individuo que vas a trabajar durante 3 horas y media, pues generalmente se hace en 2 partes. No lo puedes hacer en uno porque es extenuante. Entonces, la prueba está diseñada para tomarse así. Lo hemos hecho con toda esa rigurosidad y estandarizando la forma de la toma de la prueba, que nos ha dado esos datos para analizar el desarrollo cognitivo en términos de inteligencia formal con las líneas que te acabo de mencionar. Porque aquí es importante que no tomamos en cuenta en la discusión teórica la inteligencia como una sola unidad, sino como el compuesto de varias funciones intelectuales, que es otra de las discusiones teóricas que se mantienen, ¿no? Una inteligencia global o una inteligencia más bien localizacional. Nosotros hemos aportado teóricamente al desarrollo teórico del localizacionismo de la inteligencia, ¿no? A partir de, porque tú, bueno, ahora has hecho para la inteligencia formar el BAIS, pero también has agarrado, ahora vamos a ver cómo lo vas a hacer, pero has tomado en cuenta otras técnicas, ¿no? Para la parte de inteligencia emocional, para la otra parte más local, entre otras técnicas que has hecho. Sí, porque una cosa es lo que te dicen los manuales y los libros, y otra cosa es ir y estar con la persona y después procesar los datos que una persona te ha confiado. Es decir, es realmente mucha la responsabilidad. Hay un criterio ético muy fuerte. Y eso nos ha llevado, exactamente, nos ha llevado a comprender otra etapa de la investigación que ha sido netamente cualitativa. Y por eso hemos trabajado, una vez seleccionada rigurosamente la población para ambos procesos. Ahorita vamos a volver sobre eso. Hemos trabajado con grupos focales y con encuestas narrativo-biográficas que nos han permitido conversar con los aspectos fenoménicos del ser, es decir, habilidades sociales, autoestima, resiliencia, capacidad de interacción con las personas, cosas que solo puedes hacerlo, los registras, grabas lo que te dicen, pues, pero tienes que sentirlo con el grupo y tienes que estar con el entrevistado en esos momentos. Aunque sean después muchas
hojas de información, eso se queda en el investigador, me parece, es mi experiencia, y te permite también, y es muy válido, dado que está respaldado por los procesos que has llevado adelante, de tener datos científicos de naturaleza cualitativa que te permitan corroborar con los aspectos cuantitativos de la medición. Métodos mixtos, ¿no? Complementar las miradas para poder tener otra cosa. Pero ya vi una pregunta que creo que desde el principio ha rondado tu investigación, es, bueno, ¿y cómo vas a controlar que las artes es lo único que está incidiendo, porque tú querías demostrar que son las artes vinculadas a la educación, que inciden en la inteligencia de las personas, en el desarrollo cognitivo? Y una pregunta que surge al tiro es, bueno, ¿y cómo controlas que son las artes las que están haciendo? Has utilizado métodos mixtos, me parece bien, pero ¿cómo has controlado que solo la variable arte es lo que es la variable independiente que se ha hecho? Parece fácil decirlo en una pregunta y en una respuesta que pueda durar 2 minutos, pero esta cuestión ha sido ampliamente dialogada, si no discutida, durante el proceso y pensada, porque realmente es algo que podía poner en tela de juicio la validez del trabajo. No, había que poder tomar en cuenta a las poblaciones de la manera más objetiva posible en función de la exposición que tienen ellos a los procesos culturales en los cuales se han desarrollado los últimos 10 años. Además era ese el desafío. No estamos trabajando con un grupo que en los últimos 3 meses ha hecho un curso de dibujo. No, estamos hablando de un grupo que durante 10 años está expuesto al arte de manera sistemática, para el caso del estudio que era del Instituto Laredo. Entonces, para validar esto, es decir, para poder contrastar y comparar los resultados de estos datos de los que hablamos, necesitábamos un grupo de control que nos permita establecer eso. ¿Cómo encuentras el grupo de control? Ha sido la pregunta que nos ha llevado a esta polémica larga y profunda, y la hemos realizado estableciendo elementos que tienen que ver con el acceso, por ejemplo, en los procesos económicos, ¿no? Lugar de vivienda, accesos a los servicios, alcantarillado, luz, internet, nivel cultural de la familia, padres profesionales, no profesionales, segundo idioma que se habla en la casa, una serie de estos elementos que nos han permitido, digamos, estandarizar el nivel económico y cultural de las familias, de los estudiantes que han participado como grupo de control con el grupo experimental, es decir, tienen que ser muy, muy parecidos. Claro. Entonces eso ha sido un proceso bien largo, que lo hemos llevado adelante a través de encuestas y de aproximaciones en el trabajo de campo, porque hemos trabajado con diversos colegios de Cochabamba, con poblaciones similares, pero que además han sido verificadas una y otra vez hasta poder estandarizar lo más próximo posible al grupo experimental que llamamos al grupo del Instituto Laredo. Después de ese largo proceso, que no ha sido corto, de ir sesgando a la población con la que íbamos a trabajar, se han comprendido, se han establecido los grupos de control con los que hemos trabajado para hacer los datos comparativos con los experimentales. Eso es bien importante, ¿no? Porque no es que ustedes han trabajado no tomando en cuenta, es decir, han tratado de controlar sobre todo la variable independiente de las artes, ¿no? La población era más o menos homogénea, salvo supongo que las cuestiones personales, ¿no? Eso ya no puedes controlar, pero era homogénea en términos socioeconómicos, en términos socioculturales, en términos de contactos, y ahí ustedes han empezado el trabajo. Y en esas poblaciones que ustedes han elegido, ¿con cuántas personas han trabajado en total? Ay, el número exacto, hemos trabajado con un grupo experimental de 78 y un grupo de control de 140 y tantas personas. No te puedo decir el dato exacto ahorita. Sí. Bueno, digamos, tienes una población grande con la que has hecho el control y ahí has aplicado, según lo que decías hace un rato, los tests formales de inteligencia formal, el VICE, y además los grupos focales y las entrevistas. Es decir, es una rigurosidad metodológica muy grande. No en vano tienes 100 en tu defensa. ¿Cuáles son los principales hallazgos? ¿Las artes inciden en qué, sobre todo? Es decirlo en 5 minutos es tan injusto, porque ha sido un año de trabajo de campo y después ha sido otro tanto de análisis e interpretación de los datos que nos han llevado a mostrar. Es decir, el grupo de control no estaba expuesto a las artes de manera formal, y el grupo experimental sí. Los datos que hemos
nosotros obtenido es que, y nos permiten decir que los contextos educativos enriquecidos, en este caso con las artes, tienen una mayor incidencia en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Es una incidencia significativa, sí, pero dentro del mismo rango, es decir, hemos trabajado con jóvenes muy inteligentes en todos los grupos, con jóvenes que tienen una cultura elevada, vienen de esa cultura y, sin embargo, la sensibilidad a las pruebas, tanto en lo cuantitativo y en lo cualitativo, nos ha permitido demostrar que las artes, las artes tienen la incidencia de este porcentaje de mayor desarrollo cognitivo en los jóvenes que han estado expuestos a las artes. Pero después, además, hemos ido sesgando por grupos, los grupos de la música, los grupos de teatro, los grupos de danza, van desarrollando distintas potencialidades de la inteligencia. En la música se desarrolla mucho la lógica matemática, por ejemplo. En el teatro desarrollan mucho lógica verbal, memoria, procesos subyacentes a los procesos intelectuales. Ahora solamente por hablar en grande, ¿no? Los de danza también, inteligencia lógico-matemática por la temática espacial que manejas, y corporal, ¿no? Y poder tener en un ámbito rítmico el espacio en el cual te estás desenvolviendo. Entonces hay mucha corporalidad también que tiene que ver con inteligencias kinestésicas, y también hemos llegado a demostrar por cada una de ellas en qué elementos de la inteligencia tienen incidencia estas artes. Entonces sí podemos decir aquí, las artes tienen una incidencia clara en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, de las personas. Estamos hablando de jóvenes de 18 años, ¿no? Con los cuales hemos realizado estas comparaciones. En los términos formales de matemática y verbal, pero también en habilidades sociales, ahí también se nota mucho la incidencia de las artes, las capacidades resilientes de autoestima, de comprensión y valoración de la otredad. Esos son también elementos muy importantes que hemos anotado como resultados del trabajo de campo, ¿no? Empírico. Otros resultados de la tesis tienen que ver con el análisis documental y con el análisis teórico y los aportes teóricos, pero claro, creo que hay una sistematización y que probablemente haya otro programa sobre el tema. Entiendo que sí. En términos de políticas educativas, todo esto te tiene que obligar a plantear que hay que cambiar la forma a raíz de la luz de lo que ha pasado con el AREDO, y supongo que con otros institutos también. ¿Qué tú sugieres? Es decir, ¿qué recomendaciones salen de tu tesis? Una serie de recomendaciones para las políticas educativas en Bolivia. Después del análisis, creo que, y lo que hemos demostrado, nuestra obligación era hacerlo. Creemos que tiene que cambiarse por completo la manera de hacer la política educativa en Bolivia, y creemos que estamos, además, proponiendo un nuevo paradigma de manejar la educación, que también será profundizado en otro segmento, pero que tiene que ver con que la educación es lo que hace una determinada comunidad, y donde realmente se pueda de esa manera reproducir, rescatar y proteger la cosmogonía de cada uno de los sectores de la sociedad y de la cultura, y a no de una manera directa y monopólica desde un Estado como política total, y además en manos de un monopolio federado, ¿no? Como es el Con magisterio. intereses de esa naturaleza no vamos a llegar nunca a tener una educación de calidad. Esas son algunas de las cuestiones sólidas de las recomendaciones que hacemos, sí. Temas pendientes de investigación a partir de eso, porque tu tesis ha abierto un montón de brechas de investigación, que es otra de sus grandes riquezas. Sí, hacemos una serie de sugerencias. Creo que lo que yo quisiera llegar a tener una serie de elementos rescatados de esta manera investigativa que nos permitan decir, debemos enriquecer los contextos, es decir, este caso es el de las artes, pero puede haber otro caso con deportes o con ciertas áreas técnicas, o vamos a dejar a la creatividad de cada persona y cómo ve todo eso, pero sin duda esta es apenas una brechita de investigación con buenos datos que esperamos puedan promover a otros investigadores seguir abordando la temática para enriquecer aún más la propiedad de poder hacer algo positivo para
nuestra sociedad que necesita de la educación. Y quiero agradecerte, Alejandra, por conocer tan bien y a detalle la tesis. Bueno, para eso estamos. Mil gracias, Quilín. Creo que tú lo has dicho, ¿no? Es decir, es un tema fundamental. La sociedad es producto de su educación también. Entonces, en ese sentido hay que preocuparnos por cómo educar. No se trata de reproducir, de retransmitir, de reproducir ideologías, sino de cómo formamos otro tipo de ciudadanos para una sociedad que ahora se ve absolutamente en crisis, ¿no? Y que tal vez a partir de la educación se pueda salir. Y tu tesis tiene eso, tiene rigurosidad metodológica, tiene sistematización teórica, tiene una postura muy interesante frente a la educación y creo que es un gran aporte que tiene que ser considerado por la sociedad. Mil gracias, Franklin, por estar con nosotros. Ha sido un gusto volver a contar contigo y mil gracias por la tesis. Gracias. Yo creo que es un gran aporte. Alejandra. Vamos a seguir con este ciclo de presentación de las tesis doctorales que se están haciendo en el CESU. La próxima entrevista va a ser sobre una tesis sobre proceso de digitalización en Bolivia y vamos a ir haciendo entrevistas para mostrarles qué temas se están abordando desde este nivel absolutamente serio, profundo, riguroso de lo que viene a ser una tesis doctoral y que Quilín, porque así lo llamamos entre amigos, ha logrado realmente asumir como un gran desafío y de manera exitosa. Mil gracias por estar con nosotros, Alejandro. Y mil gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista.